Estamos de vuelta de regreso en casa. Uy, me están mandando mensajes. ¿Qué pasó? Escuchamos música. Bueno, ¿sabe qué? Son un montón de mensajes que nos han enviado mientras estábamos en el programa. Así que te quedás unos minutos charlando porque, bueno, trasladás todas estas dudas y consultas que, bueno, de alguna u otra manera hicieron, ¿no? Así que estaba todo bien, pero bueno, a veces las preguntas, los hechos, las circunstancias, la gente que estaba escuchando, bueno, gracias. Y bueno, pasamos todas las preguntas que nos hicieron o que dejaron pendiente con Ana Ulrich. Así que era simplemente, por ahí tardamos unos minutos más en volver. Sí, claro. Se fue también en el tiempo con ella en la entrevista. Bueno, queríamos, las dos preguntas que nos habían enviado, queríamos que se respondieran. Uh, eh, de todo esto que estábamos hablando y, y queríamos hacer mención, y dijimos al principio del programa, el tema que fue al final una de las preguntas, pareciera que hasta nos pusimos de acuerdo y sin embargo muy poca gente sabía que venía Ana al respecto. Porque, bueno, ayer estábamos terminando el programa e hicimos mención lo que había salido ya en medios nacionales incluso, y también el comunicado por parte del municipio, y que en minutos, ayer a la tarde, iba a haber bueno, declaraciones de la Secretaría de Salud a cargo de Perestiuk, que, bueno, tal cual sucedió en horas de la tarde ya de ayer, el comunicado, más extenso, algo lo leíamos ayer, pero las declaraciones de salud, o mejor dicho, a través de Andrea Perestiu, la secretaria de salud, que indicaba que en el país aún no se registraban casos de contagios de influenza aviar a seres humanos. Esta es la primera, eh, no es advertencia, pero es decir, bueno, calma, calman, pero nada más que calma, no dejar de no preocuparse. Señaló que es muy importante mantener las medidas de cuidado. Tras la confirmación oficial, por supuesto que se realizó ayer, de que los lobos marinos precisamente tenían influenza aviar, lo primero que tenemos que tener en cuenta, dijo, como población, es que nadie se acerque a ningún espécimen en este momento de la fauna marina, principalmente lobos y menos a aquellos que estén agonizados o muertos. Creo que en estas pocas palabras hace mención a la cuestión, si querés, de fondo, podríamos decirlo de alguna manera. Ningún espécimen en este momento de la fauna marina y principalmente los lobos. Hacemos mención a este dato porque no se habla de contagio hacia el ser humano, pero la precaución es un hecho. Si bien no hay casos en lo que hace mención a nuestro país, la transmisión del mismo se hace a través de las secreciones de los animales y el contacto directo. Por lo tanto, siempre es importante mantener las medidas de cuidado. Estoy haciendo mención a las palabras de la secretaria de Salud. Señaló que la reunión del comité, que está integrado por el SENASA, por el Consorcio de Gestión, Prefectura Naval, Policía Ecológica y por supuesto la Secretaría de Salud el municipio de por medio, el protocolo de actuación en estos casos que maneja SENASA, mientras que Salud tiene los protocolos de abordaje en el caso de que haya sospechas de casos en humanos, pero aún en nuestro país no hay contagios. Se repite esta cuestión de fondo que no hay contagios hasta el momento, pero que la influencia aviar está.
el comité de crisis de todas las instituciones estamos en el tema. Empezaremos a delinear las medidas a llevar adelante en las próximas horas, comandados por el SENASA, que es quien nos indicará justamente las medidas de ir tomando. Todo este concepto o que leo textual es por una cuestión que, bueno, me mandaron los protocolos y agradezco a Fabián, precisamente de esto que es la gripe aviar, comúnmente denominada gripe aviar. ¿Por qué? Porque requiere tener conocimiento, y lo que empiezo ahora, o de lo que voy a hablar ahora, es esto, que está sacado del protocolo del SENASA para la gripe aviar. Por supuesto, limitado este concepto. ¿Por qué? Porque se hace mención estrictamente a los procedimientos ante la confirmación de un foco de gripe aviar. Las medidas, las acciones, al tomarse la sospecha y cómo actuar de lo mismo, los que se denominan protocolos, y la interdicción de los establecimientos o locales dedicados precisamente a lo aviar. Porque está centralizado como gripe aviar. Acá tenemos un componente que son los lobos marinos. Ahora, en las fotos que hemos visto y que fueron, bueno, difundidas en distintos medios e incluso en las redes sociales, era el fallecimiento, la muerte de lobos, como los lobos marinos, como lo dijo Carlos Leo, en 72 horas más de 40. Todos los días están enterrando lobos marinos, es decir, que la situación es cierta y el resultado del SENASA lo advierte como definitivo. Pero todos los protocolos hacen a lo aviar, a las aves de los establecimientos o locales identificados para saber de qué manera se mueven las especies animales ante esta circunstancia. Es decir, que los protocolos existentes hasta ahora se habla de todas las aves y precisamente tener en cuenta este concepto. Pero las fotos que al lado de los lobos marinos habían aves fallecidas, relacionadas directamente con el mundo marino, pero aves. No sé si eran gaviotas, no sé, pero que están precisamente en esto, y son aves. Todo el protocolo hasta ahora hace mención a las aves de corral, hace mención a los establecimientos criaderos, por supuesto, de pollos, de huevos, lo relacionado a esto que habitualmente consumimos, que no existen, y reitero, no existe en Necochea, y me imagino que los protocolos a través del SENASA buscan ir en búsqueda de aquí en más en todo lo que hace a las aves de corral, a las aves o establecimientos de este tipo. Evidentemente, tratan de anticiparse ante la posibilidad de detección de aves con esta enfermedad y el posible riesgo sanitario que evidentemente podrá ser o no acción en el futuro. Ante la confirmación de los focos, haciendo mención precisamente a lo que debería producirse y para tomar las medidas de prevención correspondientes debe no solo intervenir el SENASA, sino el Ministerio de Salud, en este caso de la Nación. Pero el veterinario, los responsables del SENASA, deberán generar un protocolo ante la
atención a focos o casos de enfermedad. La delimitación, si hay una zona de foco, de un radio mínimo de 5 kilómetros que rodea a una zona de vigilancia, de un mínimo de 10 kilómetros de radio. A ver si soy claro. Si esto lo ponemos en un criadero de pollos, por decirlo, no es la realidad hasta hoy. El protocolo dice que detectado el foco de enfermedad en animales, aves, pero acá tenemos los marinos y algunas aves, a mí no me corresponde, pero es lo que la foto mostraba, y nada se ha dicho al respecto, por eso hago mención a un radio de 5 kilómetros que rodea a la zona vigilada o de vigilancia. ¿Cuál es la zona en Necochea? Preguntas. ¿Es la escollera norte, la escollera sur? Digo, y nombré las dos. La sur es donde se detectaron, pero lobos marinos muertos en la playa de Quequén también. Por ende, si tomamos de eje la escollera sur, Necochea, y los 5 kilómetros incluye Quequén. Pero como también dice 5 kilómetros que rodea y un mínimo de 10 kilómetros de radio, o sea, ya estamos haciendo mención a un radio que hace que desde la escollera sur a los pescadores, a lo que era la escollera de pescadores, ¿estamos hablando de 10 kilómetros o nos quedamos cortos? Creo que nos quedamos cortos. Por eso, lo que estoy contando es simplemente advertencia. Es simplemente tener en cuenta situaciones de este tipo y reitero, el protocolo que estoy leyendo es en los corrales, es en el criadero, pero habla de 5 a 10 kilómetros de radio. No tenemos un criadero, pero tenemos lobos muertos, no tenemos otra. ¿Hasta dónde abarca? ¿Se esperarán las próximas horas, supongo yo, preguntas que lleven adelante este concepto? Los establecimientos tienen que tener un vacío sanitario de 21 a 30 días, por lo menos, en todo el predio. Esto es el protocolo actual ante gripe aviar y el protocolo existente en el SENASA. Veremos este nuevo protocolo. Me imagino que se estará, tal cual lo constató la secretaria de Salud, trabajando en un protocolo ante estas circunstancias, que no es la misma de la que ya existe el protocolo que me estoy basando. Pero hay un párrafo: en la zona de foco se deben aplicar a su vez algunas medidas. Todas las explotaciones avícolas o locales en que se encuentren aves, visitas y exámenes clínicos y de laboratorio si fuera necesario, desinfección adecuada en la entrada y salida de esos lugares para extremar medidas de bioseguridad en los establecimientos, control de tránsito dentro de la zona, de aves, de las personas que trabajan con las mismas, de vehículos, cadáveres y huevos. Y los movimientos de aves para faena, los huevos para inocular, las aves de un día, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre protocolo del SENASA. Ahora, cuando se dice aves, estamos hablando de producción. Estamos hablando en lugares específicos, que en nuestra ciudad, en nuestro distrito. Pero tenemos que preguntarnos y que no se malinterprete, sino que lo hacemos quizás como advertencia, quizás como precaución, quizás como
tener en cuenta determinados factores que nos debemos preguntar. La zona de Caramagui también llega y toda nuestra costa necochense, me dice Fabián Felipón. Bueno, los lobos marinos y esto, bueno, estamos hablando de los famosos entre 5 y 10 kilómetros, ¿no? Creo que Fabián está haciendo mención a este dato. Bueno, y después las distintas la vigilancia epidemiológica, los muestreos en las aves. Bueno, sería redundar en una cantidad de elementos que conforman el protocolo del SENASA para gripe aviar, de corral, si querés decirlo de alguna manera. Evidentemente estaremos a la espera, ante la presencia de esto que ha pasado en nuestra ciudad, en el sur argentino, pero figura en Infobae, figura en la municipalidad, figura en todos lados que se detectó gripe aviar en los lobos. Y las aves muertas que había al lado de los lobos, ¿por qué pregunto aves muertas? Porque, ¿y si otras se trasladaron? ¿En dónde están? ¿Dónde hay aves silvestres? ¿También incluye a las aves silvestres? Porque estamos hablando de pollo, pavos y los huevos. Ahora, ¿cuántas aves marinas o de otro tipo existen en nuestro distrito en cercanía de la Escollera? Usted averigüe, saque conclusiones. ¿La medida de precaución alcanza también a estas cuestiones? Bueno, estas son las preguntas que nos estamos haciendo y que me imagino será la respuesta del SENASA en las próximas horas. Esperemos que así sea. Simplemente esto es lo que queríamos dar a conocer para ocuparnos y no preocuparnos o decir algunas cosas, sino hechos concretos. Modesta opinión, ojalá así sea. Pequeña pausa, pero pequeña pausa.